Saludos amigos y amigas de Hablemos Claro. Hoy nos encontramos en un nuevo programa donde vamos a darle respuesta a este grupo de opinión que intenta sustentar la tesis de que tanto el gobierno bolivariano como el presidente Nicolás Maduro son neoliberales. Afirmación absolutamente desacertada y afirmación que curiosamente se presenta justo en un periodo electoral como el que en este momento estamos inscritos y que marca todo el quehacer político, económico y comunicacional en nuestro país. En este sentido, es necesario citar, es necesario que trabajemos el texto del Consenso de Washington a fin de caracterizar qué es el neoliberalismo. En el Consenso de Washington, el economista John Williamson sistematiza los 10 principales acuerdos a los cuales llegan las principales agencias financieras como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Reserva Federal, documento que se publica en 1989, documento que después algunos llamaron el Decálogo del Neoliberalismo, ya que acá tenemos el ADN de lo que es este fenómeno en términos económicos. Este decálogo está constituido por 1. Disciplina fiscal. 2. Racionalización del gasto público. Esto es llevar a lo mínimo la inversión social. Reforma tributaria, es decir, beneficiar a los que más tienen en detrimento de los que menos tienen. Liberalización financiera, apertura a los capitales financieros internacionales. Tipo de cambio único y competitivo, liberalización comercial, apertura a la inversión extranjera, privatización del sector público, desregularización del aparato económico y seguridad jurídica a los capitales internacionales. Estas 10 medidas, estos 10 elementos fueron lo que rigieron, lo que sustentaron, lo que después se llamó los paquetazos como medida instruida desde los Estados Unidos a todos los equipos económicos de la región y por supuesto que Venezuela no escapó de ello y lo conocemos muy bien. El contexto en el cual se desarrolla o se posiciona este decálogo del neoliberalismo está caracterizado básicamente, repito, finales de los años 80 y durante los años 90 se caracteriza fundamentalmente por dos elementos. Uno, el fracaso de la política desarrollista que se intentó aplicar acá una y otra vez. Y dos, el estallido de la crisis de la deuda durante los años 90. Deuda que fue acumulada por gobiernos entreguistas o que fue asumida por gobiernos entreguistas, gobiernos corruptos, gobiernos incompetentes y no gobiernos que tenían en su cuello más de 900 sanciones como las que hoy tiene el gobierno bolivariano. Ese contexto es importante tenerlo presente a la hora de entender el momento histórico en el cual se posiciona el neoliberalismo. Ahora, el neoliberalismo no es solo este decálogo económico. Es importante decir que el neoliberalismo es básicamente una cosmovisión, es una exacerbación de los principios rectores del liberalismo, en la cual hay una apología al individuo en contraste con lo colectivo, con el Estado, hay una apología al mercado como el espacio donde se determina todo, hay una apología al principio de competencia que lo rige y lo regula todo, incluyendo todas las diversas manifestaciones de las relaciones sociales y una cosmovisión que tiene en el Estado un actor cuya principal función es el resguardo, es la seguridad de los capitales privados y su acción en el mercado, es decir, un Estado gendarme. Esta cosmovisión es la que debemos entender a la hora de definir el neoliberalismo, en la cual tiene un elemento económico que podemos circunscribir en lo que llamamos el consenso de Washington. Pero repito, es algo que el neoliberalismo va mucho más allá del tema económico. Ahora, acá es importante resaltar que sería un grave error analítico, metodológico y conceptual tomar con pinzas estos 10 elementos que definen el consenso de Washington y contrastarlo tomando con pinzas algunos fenómenos que ocurren hoy en la economía venezolana. Todo para forzosamente tratar de sustentar una tesis que a todas luz es absolutamente desacertada, que es afirmar que el gobierno bolivariano y el presidente Nicolás Maduro son neoliberales. No reconocer bajo esta forma de análisis, no reconocer la peor agresión que en el plano económico hemos tenido en nuestra historia republicana, no reconocer que hoy nuestros recursos y activos en el extranjero están bloqueados, no reconocer que nuestra principal industria petrolera ha sido prácticamente diezmada y llevada a su mínima capacidad operativa, no reconocer que
el proyecto bolivariano está sometido a una de las más feroces guerras comunicacionales. No reconocer incluso las consecuencias, los efectos que tuvo el asesinato del presidente Hugo Rafael Chávez Frías para el desarrollo del proyecto bolivariano, no reconocer eso a la hora de contextualizar lo que hoy ocurre en Venezuela y haciendo ese análisis comparativo, repetimos, es un grave error conceptual, metodológico y analítico, que no sabemos si quienes están haciendo esto lo hacen con toda intención. Efectivamente, el gobierno se ha visto en la necesidad de establecer algunas alianzas con el sector privado, alianzas en las que debemos decir, fijar posición, estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, estas alianzas no han significado ni el ceder soberanía ni disminuir las capacidades regulatorias del Estado. Y en este punto tenemos que hacernos un conjunto de preguntas. Uno, ¿cuál proceso de privatización ha llevado adelante el presidente Nicolás Maduro? ¿Cuál universidad, puerto, aeropuerto, servicio público ha privatizado el presidente Nicolás Maduro? ¿Cuál liberación de las tasas de interés ha hecho el presidente Nicolás Maduro como sí hace el neoliberalismo? Ustedes recuerdan cuando aquí llegaron a más de 100%. ¿Cuál disminución del aparato público, del aparato estatal ha hecho el presidente Nicolás Maduro? Y no me vengan a decir que es que la nómina pública de hoy es mucho menor a la de hace 8 o 10 años. Porque a diferencia del neoliberalismo que practica procesos de despido masivo, acá la disminución ha sido producto de esa misma guerra que ha pulverizado el salario, que ha llevado a la pulverización del salario de los trabajadores. Ahora, cuando nos hacemos esta pregunta, ¿cuál reducción fiscal ha hecho el presidente Nicolás Maduro para que los que más tienen paguen menos y para que los que menos tienen paguen más? Efectivamente, cuando nos hacemos esta pregunta, la respuesta es obvia. Por eso es que decimos que es forzado decir que el gobierno bolivariano y el presidente Nicolás Maduro son neoliberales. Esto no está ocurriendo acá. Las grandes tesis o las grandes leyes, por llamarlo así, del neoliberalismo, Estado mínimo, predominio del capital financiero internacional, mínimo gasto público, entre otras, no están ocurriendo obviamente en Venezuela. Por otro lado, sabemos que hay mucha sensibilidad en este momento del ambiente, producto de las declaraciones que hizo recientemente el diputado Jesús Farías, una entrevista que le realizamos. Declaraciones que repetimos son del entrevistado, no son de Hablemos Claro. Particularmente nosotros reconocemos, valoramos y respetamos la trayectoria académica e intelectual del profesor Luis Brito García, pero también tenemos que decir que no compartimos su planteamiento o lo que él plantea en el artículo, porque creemos que se concentra en lo que hoy ocurre, en las causas, en los síntomas, y no va a las causas, no trata en ningún momento el qué está provocando lo que hoy ocurre en Venezuela. Y para los que sí son muy sensibles y van a decir que quien está afirmando eso no tiene credenciales académicos para referirse al profesor Luis Brito García, efectivamente lo hizo un ciudadano de a pie que quedó mamandini en estos carnavales y que se quedó en su casita. Digo esto para quienes afirman que ahora nosotros somos tarifados. No, somos un ciudadano de a pie que tenemos derecho a opinar y que estamos ejerciendo nuestro derecho. En ese sentido queremos hacer el llamado a que por favor le bajemos un poquito a la sensibilidad y que asumamos con seriedad este debate. Por otro lado, obviamente tenemos que hacernos la pregunta de por qué se está sustentando, por qué se está haciendo este trabajo en este momento, cuál es el objetivo, cuál es el interés de este grupo que trata de forzadamente afirmar que el gobierno bolivariano y el presidente Nicolás Maduro son neoliberales. ¿Qué buscan? ¿Por qué llaman neoliberal a quien no es neoliberal y no llaman neoliberal a quienes son neoliberales? Esto nos llama mucho la atención. Y autocríticamente sí, creemos que hay que hacer algunas revisiones, particularmente hemos recomendado en el plano comunicacional que hay que hacer algunos ajustes en el relato. Es decir, hay que explicar, hay que informar a nuestro pueblo con números, con datos, con infografías, las terribles consecuencias de las sanciones, en qué consisten esas sanciones y acompañar con este relato, con esta argumentación, acompañar el relato del crecimiento económico. Creemos que esto es algo que está pendiente y hay que hacerlo. Por otro lado, no podemos dejar de referirnos al tema
argumentativo de la economía de los bodegones, de la economía de las grandes camionetas, de las nuevas tiendas, cuando se intenta poner esto como argumento para afirmar que las sanciones no existen y que esto es un gobierno neoliberal. Señores, sabemos que quienes están detrás de esto tienen alta capacidad intelectual y pueden tejer mejores argumentos. Sin embargo, debemos responder. Cuando los Estados Unidos establecen una estrategia para poner fin al gobierno bolivariano, obviamente lo hace privilegiando la afectación de las grandes mayorías, porque son las grandes mayorías las cuales a través de un proceso electoral pueden poner fin al proyecto bolivariano. La economía de los bodegones, de los grandes restaurantes, de las grandes camionetas, es una economía fundamentalmente focalizada, segmentada en un pequeño grupo de venezolanos quienes tienen acceso a ella. Por lo tanto, no es interés de los Estados Unidos afectar esta economía. Por el contrario, si bien es una economía que es ínfima respecto a la economía nacional, es una economía que cualitativamente hace mucho ruido y ese ruido lo están aprovechando para construir relatos que permiten, repito, como lorito, decir que los grandes bodegones, las grandes camionetas y los grandes restaurantes es el ejemplo de que las sanciones no existen y que este es un gobierno neoliberal. Entonces, efectivamente, esa economía, aunque no es representativa en el plano económico, sí hace mucho ruido en el plano cualitativo, pero es una economía que no es de interés para los Estados Unidos, ya que su interés es afectar a las grandes mayorías. No podíamos dejar pasar eso. Como conclusión, entonces, debemos decir que la verificación, una verificación medianamente seria de lo que hoy ocurre en Venezuela versus el decálogo neoliberal con sus 10 aspectos que ya se los dije, indica que ni el gobierno bolivariano ni su presidente Nicolás Maduro son neoliberales. El llamado a quienes están haciendo este trabajo es a que por favor comprendan que estamos en una ruta electoral muy compleja y que las fuerzas de izquierda, las fuerzas revolucionarias, deberían transitar este camino lo más unida posible. Nos vemos entonces en próximos programas. Saludos.